Bai, oraingoen bai, azkenengo partidua falta da eta hilala bizi da, ez? Argi daukagu, irabazi behar dugula eta gero ia emaitzaren bat ondo ematen dan eta aurrera egiten dugun eta mantentzen garen, ez? Nik uste dute gehien bat burua jarri behar dugula gure partiduan, beste guztia astut, ze nik uste dut guk irabazten badugu, ba, aukerak handitzen diala eta posible izango dela, ez? Eta horretan, buru belarri jarri gure partiduan eta beste guztia astu, ez? Bentsat partidua jokatzen den bitartean. Astea ondo, taldeak ondo entrenatu du, gogotsu dago, eta, bueno, nik uste dute momentu hauek nik uste heldu behar ziela, heldu diala, eta, bueno, behintzat aurreko urtetan momentu hauek ailegatu direnean beti aurrera egin dugu. Nik uste dute taldeak hori badakiela, konfiantza puntu hori badaukala, jakinda partidu garrantzitsuenetan azkenengo urteetan gauzak ondo atera diala, eta bihar gure esperantza hori da, ez? Ni konfiantza dauka taldearengan eta bueno, ez daukagu errez edo ez da erreza izango azteko gure partidu irabaztea, baina lortzen badugu ba aukerak handitu egiten dira, ez? Oso talde antzekoa gara. Bai Kordoba eta bai gu, ba, nik uste dute denboraldi hasieratik ikusten zala bi talde zeudela ba, hor momentu honetan hor egoteko, eta guk suerti auki dugu, edo behintzat eure baino gauzak nik uste hobeto egin ditugula 12 puntu gehiago eukitzeko, eta bizirik egoteko azkenengo jardunaldi hontan, ez? Baina taldeak oso antzekoak biak, eta ez dugu astu behar Kordobak ba, partidu gehienak oso ondo konpetitu dituela, eta naizta emaitza honak ez lortu azkenengo hilabete hauetan, ba, gure antzera partidutan beti dago, beti irabasteko aukerakin, eta suerte pixkat ere falta izan zaio, ez? Bueno, bihar 80 minutu luze izango dira, eta atentzio handikoak, eta baina, bueno, azkenean jokalaria zarenean edo entrenatzailea zarenean momentu hauek bizitzea nahi duzunik futbolean ditudan oroitzaperik onenak horrelako egunetatik datoz. Hemen urte askotan Eibarren bizi izan genituen horrelako arratzaldiak eta nik ditudan behintzat oroitzapenik onenak egun hauetatik datoz. Egun gogorrak dira, baina aldi berean politak. Badakigu baita ere gauzak gaizki atera daitezkela, baina ondo atera daitezkela bebai eta esperantza horrekin etorri behar gara. Errespetu handia diogu Kordobari, eta bihar partidu bat daukagu, eta saiatu behar gara. Normalen eurak saiatuko dira irabazten, astero egiten duten bezala, ez daukagu zalantzarik euren profesionaltasunaz, eta gu saiatu behar gara irabazten, ez? Ni beste kontuetan enaiz hartuko, ez dakit ezer, ez daukat frogarik, eta ez dut inoir atzamarrakin inor seinalatuko, nik errespetu handia sor diote Kordobai. Bueno, no es 100%, pero sí que tenemos posibilidades, ¿no? Se aumentan mucho si ganamos nosotros. Creo que nosotros solo nos tenemos que centrar en una cosa, que es en ganar nosotros el partido. No mirar nada más, ni mirar resultados, ni estar con la radio, ni nada. Pensar en nuestro partido, que si lo ganamos tendremos posibilidades de quedarnos en primera división y pensar en nuestro partido solamente. No tiene que ser difícil, no, tenemos que centrarnos en nuestro partido. Es que nosotros no tenemos, nuestras cuentas son fáciles, así como hay otros equipos que puede que les valga con el empate o tienen que mirar igual a otros campos o lo que sea. Nosotros no tenemos que mirar a ningún campo. Nosotros solo tenemos que ganar, porque si no ganamos no vale para nada, necesitamos ganar. O sea que las cuentas más fáciles son las nuestras, de todos los equipos que estamos implicados. Y el único que no tenemos que mirar a ningún campo, porque necesitamos ganar sí o sí. O sea que yo en ese aspecto tengo claro. Tengo confianza en ellos. En los últimos años, cuando hemos estado en situaciones límite, extremas, que hemos estado muchas veces, de vivir o morir, siempre hemos salido adelante y, bueno, mañana es otra de esas. Y vamos a ver, yo tengo confianza en los chavales, en el equipo y soy optimista en que las cosas van a salir bien. El Córdoba va a venir con el equipo titular, que es el mismo que jugó la semana pasada. O sea que en ese aspecto tenemos gran respeto por el Córdoba. Es un equipo muy parecido, ya lo he dicho antes, un equipo muy parecido a nosotros, y que nosotros hemos tenido la suerte o el acierto de poder llegar a la última jornada con vida, cuando podíamos estar en una situación como la del Córdoba, y tenemos que intentar aprovecharla para mantenernos en primera división. El Córdoba, todos los partidos, yo he visto al Córdoba mucho y en directo, y ha competido muchos partidos como estamos haciéndolo nosotros, perdiendo por un gol la mayoría de ellos, quitando el día del Barcelona,
y es un equipo que ha pasado por la categoría compitiendo. El otro día contra el Rayo pierde 1-2, pudiendo sacar un resultado mejor. Tenemos máximo respeto por el Córdoba. El Córdoba en todos los campos ha competido y vendrá aquí pues, a hacer su trabajo, a ganar el partido, como es lógico, ¿no? Nosotros tendremos que hacer el nuestro. Creo que en estos partidos hay que sacar, ¿no? Lo que llevas dentro y sí, a mí, no sé, en estos partidos me gustaba jugarlos cuando jugaba, la verdad. Son partidos que te marcan, que luego tienes un buen recuerdo de ellos, o uno malo si salen las cosas mal, pero son partidos que hay que jugar, pues ser valiente, intentar dar lo mejor de ti y saber que es una experiencia fuerte, pero también bonita a la vez y que si las cosas salen bien, pues seguramente recordarán durante muchos años, ¿no? Si no salen bien, pues la vida seguirá y el Eibar seguirá y todo seguirá, pero nuestra cabeza está en ganar el partido y en que las cosas salgan bien. Eso es por lo que hemos peleado todo este año y por lo que hemos llegado a este último partido con las posibilidades que tenemos de mantenernos. Lo más importante es que jueguen a fútbol, porque en este tipo de partidos tan dramáticos, a un partido y tal, la gente se olvida de lo más importante, que es jugar al fútbol. Si jugamos mañana bien al fútbol, pues tendremos más posibilidades de ganar el partido. Si pensamos que es un drama, que si no sé qué, al final te bloqueas, no juegas lo que sabes y lo que tienes que hacer es mostrarte natural, competir, darlo todo y sobre todo jugar al fútbol, porque no hay que olvidar que esto es un deporte creativo, que tienes que crear con el balón y para eso tienes que estar suelto, tienes que ser valiente, tienes que atreverte y en los partidos como los de mañana más todavía, ¿no? Creo que los jugadores están suficientemente motivados, saben lo que se juegan mañana y tan solo tienen que jugar al fútbol como saben. Ya les he comentado que los mejores recuerdos que tengo del fútbol yo son de días como el de mañana, porque se te quedan marcados si sale la cosa bien, ¿no? También alguna vez ha salido mal y también se te queda marcado, pero cuando tú te metes de entrenador en un sitio de jugador es para vivir días como el de mañana intensamente y es lo que pienso hacer, estar con el equipo a muerte. Hemos preparado bien la semana y los jugadores pues tienen que jugar con el Eibar por pelear por estar en primera división. ¿Qué más quieren, no? De pequeño seguramente Jon Errasti y todos estos pues soñaban con poder jugar partidos así, o sea que no tienen que tener ningún miedo, todo lo contrario, tienen que estar orgullosos de poder jugar, muy orgullosos de poder jugar partidos como el de mañana, salga como salga. No nos queremos despedir, queremos que esto siga adelante y ese es el mayor. No queremos que mañana sea el final de un ciclo. Mañana queremos que sea un punto y seguido, no un punto y aparte. Queremos seguir en primera división y queremos todavía que el año que viene volvamos a disfrutar de la primera división, el volver a preparar el equipo. Con esa ilusión tenemos que jugar mañana, ¿no? No me gustaría que fuera el final de un ciclo, sino que el lunes estuviéramos ya todos trabajando para armar un nuevo equipo.